Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. El Señor hizo con él una alianza de paz, lo puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en este día en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Jesús Cárdenas. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Paulino y Lorenza Carrillo y Lauro Serna, José Vázquez Gutiérrez y Francisco Roa, por las benditas ánimas del purgatorio y por los difuntos de la familia Rodríguez Ruiz, por Aurora Ropero de Santiago, Rubén Ángel Santiago Sánchez, Erlinda Sánchez Vera, José del Carmen Santiago Angarita, Nelson Santiago Sánchez, Faride Esther Santiago Sánchez, Miriam Santiago Sánchez, Anadiva Santiago Sánchez, Graciela Santiago Sánchez, Marta Rincón Álvarez, Liliana Santiago Ibarra, Eusebio González y Juliana Serna. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalecerán contra la iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que por intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros.
Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de las señales y prodigios, y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador dijo: toma tu recibo y date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz.
Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios y vamos a orar y a reflexionar un poco de la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 14 al 21. Hoy la palabra de Dios en este día nos llama la atención. Primero, porque Pablo nos va a decir en su carta que para predicar la palabra de Dios debemos tener autoridad. Debemos tener autoridad. ¿Quién nos va a dar esa autoridad? Nos la va a dar Dios a través de la iglesia. La iglesia es la que nos envía a nosotros a predicar y a llevar el mensaje del Evangelio a todas partes. Y lo tenemos que hacer con la fuerza del Espíritu, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué somos enviados o por qué es la iglesia la que nos envía? Porque si lo hacemos nosotros por nuestra propia fuerza, podemos distorsionar el mensaje evangélico o el mensaje o la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy cierta porque, mire, días atrás nos mostraba a nosotros que por predicar la palabra de Dios vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Cuando nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios, vamos a tener este tipo de sufrimientos. Y ni siquiera es por parte de afuera, sino es por parte interna. No sé si ustedes se han dado cuenta de que cada vez que Jesús va a predicar, ¿quiénes eran los que acechaban a Jesús? Los fariseos, los escribas, ¿sí? Aquellos que conocían la palabra de Dios. Y estos que conocen la palabra de Dios, pues el Señor va a decir, yo vengo a enseñarles a cumplirla. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo cosas que no son debidas, que no están bien. En este caso, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas. El Señor le dice, ustedes colocan cargas muy pesadas, ¿sobre quién? Sobre la gente que ustedes ni siquiera son capaces de mover, ¿con quién? Con la punta del dedo. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice, mire, para nosotros llevar la palabra de Dios es porque la iglesia nos autoriza y es porque un don que hemos recibido de parte de Dios. Por eso hemos pasado tiempo en un seminario, 9 años en esa preparación, para después enseñar lo que es correcto, lo que nos dice verdaderamente la palabra de Dios, porque esa palabra tiene que surgir en nosotros un efecto. ¿Y cuál es ese efecto? La conversión. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cambiemos de vida. Por ahí todo el tiempo en las noticias, cualquier cosa que haga o que diga la iglesia es noticia a nivel mundial, y más con todo esto que está sucediendo en el mundo, en cuestiones de homosexualidad, de lesbianismo. ¿Sí? Y salía un artículo allí en las noticias y decía, el Papa dio permiso para bautizar niños que provengan de una familia transexual o homosexual. No recuerdo bien la palabra que usan allí, porque esa palabra por internet casi no se debe usar ahora. Entonces, la iglesia nunca ha dicho que no se pueda bautizar un niño. Un niño no tiene culpa de cómo vivan en este caso el papá y la mamá. El papá y la mamá viven amancebados, no por eso significa de que un niño no se pueda bautizar.
El niño no tiene la culpa de que lo hayan adoptado 2 hombres o 2 mujeres. Se le da la oportunidad de ser hijos de Dios. La iglesia nunca ha dicho que no se pueda bautizar un niño. Solamente que ellos lo hacen noticia, hacen ver como que la iglesia le va a decir al niño que no por el pecado que tienen estas personas. La iglesia siempre va a predicar en favor de la verdad y la va a defender y la va a sostener. Por eso Pablo va a decir, porque el sacerdote tiene autoridad y tiene un don que ha recibido ¿de quién? De Dios. Cuando nosotros entramos al seminario es porque Dios nos ha llamado, nos ha llamado para ser sus ministros. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros pecados. Dios las sabe, claro que sí. Pero aún así, Él sabe que nosotros nos preparamos con nuestro pecado y nuestra debilidad para defender la verdad de la iglesia, para defenderla y para enseñarla. Lo va a decir San Pablo en la carta a Timoteo. Si la iglesia es la familia de Dios, donde se enseña y se defiende la verdad. Y entonces hacen noticia mundial. La iglesia nunca ha dicho que un niño no se pueda bautizar por culpa de sus padres, ¿no? La iglesia lo bautiza, pero le dice a sus padres que están viviendo en pecado, en pecado. Traen a niños, se bautiza, pero le dice a sus padres, mire, deben casarse. Esta persona trae un niño a la iglesia, ¿y qué es lo que hay que señalarle? Que ellos deben apartarse del mal camino, que lo que están haciendo no es agradable a los ojos ¿de quién? De Dios. 2 personas del mismo sexo viviendo como una familia, pretendiendo ser una familia natural. ¿Cuál es la familia natural? Dios los creó hombre y para que estén juntos. No dejó solamente a los hombres. Porque si fuera valedero esto de las personas del mismo sexo, si estuviera bien la homosexualidad, ¿para qué Dios va a crear entonces a la mujer? No hubiera necesidad de haber creado a la mujer. Entonces, Dios crea porque tiene un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que el hombre y la mujer, según el Evangelio que hemos leído de San Lucas en este día, el hombre y la mujer sean administradores de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 38. Dejó al hombre y a la mujer para que fueran administradores de su creación. Dominen la tierra, sométanla. ¿Somos administradores de quién? De Dios. Y le va a decir al hombre y a la mujer que se reproduzcan. Multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, sométanla. Ahí está la creación para usted. Somos administradores, pero como administradores muchas veces tenemos astucia para las cosas malas y no para las cosas. El protagonista de este evangelio, nos va a decir la palabra de Dios, es el administrador, que su amo reconoce lo bien y la habilidad que tuvo para proceder. Él reconoció, es un mal administrador, pero ha procedido con habilidad, tuvo habilidad. Se puso a pensar, no tengo fuerza para trabajar la tierra, me da pena pedir limosna, por lo tanto voy a proceder de esta manera, haciendo el mal, para un beneficio propio, que era el de no trabajar. Ahora bien, los cristianos, ¿cómo procedemos nosotros para las cosas de Dios? Porque la palabra de Dios lo reconoce. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en su negocio que los que pertenecen a la luz. Mire, uno cuando está predicando la palabra de Dios se mete en problemas fácilmente. Se mete en problemas fácilmente. Y a veces le toca reconocer, aunque tenga uno la verdad, le toca reconocer e incluso pedir perdón. Le toca. Porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que con los poderosos no hay que meterse. Con los que tienen poder, con los que son ricos,
Uno no debe meterse. Eso lo dice la palabra de Dios. Es más, nos dice a nosotros, mire, el dinero pesa mucho. Y nosotros no somos capaces de soportar ese peso. Eso nos va a decir la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Mire, que si usted se mete con un rico, ese paga para que lo maten a usted, lo elimine, fuera de aquí, no lo quiero ver más. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso nos va a decir la palabra de Dios, con el rico no hay que meterse. Incluso si hay que pedir perdón, se pide. Aunque nosotros digamos, pero es que yo tengo la razón. Ahora, si usted está dispuesto a dar la vida por eso, pues siga luchando. Pero la palabra de Dios recomienda es que no se meta con ese tipo de gente. No se meta, no le haga la lucha. Porque si somos pobres, no podemos luchar contra ese tipo de personas. Los que tienen poder en este mundo son capaces de hacer cualquier cosa para quitarnos del camino. ¿No vio Herodes? ¿No se dieron cuenta ustedes de Herodes con Juan el Bautista? ¿Qué hizo Herodes con Juan el Bautista? Era un poderoso. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo mandó a meter preso. Ya no voy a escuchar. Me gusta escucharlo, pero se está metiendo conmigo, así que lo voy a mandar a meter preso. Tiene poder. ¿Y después qué hizo? ¿Lo mandó a qué? A decapitar. Tiene el poder. ¿Juan qué era? Juan el Bautista era un hombre pobre que vivía ¿dónde? En el desierto. Y predicó y no dejó de predicar y dio su vida por eso. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es cierto y lo vemos reflejado en Juan el Bautista. Cuando usted se mete con una persona de poder, lo puede hacer callar. Juan el Bautista no se retractó, le dijo, no está bien lo que usted está haciendo. Y le cayó el peso del dinero encima. Fue encarcelado y después fue decapitado. Y eso nos dice la palabra de Dios a nosotros. ¿Tenemos autoridad para predicar? Sí. Es más, incluso el mismo Jesús lo va a decir. Alégrense, su recompensa va a ser ¿dónde? En el cielo. Pero la palabra de Dios aún así nos advierte a nosotros. Nos va a decir, mire, tengan cuidado. Estamos predicando, sí, pero hay que ir con calma. Hay que hacer las cosas. Cuando hay que predicar duro, se predica duro. Porque nos va a decir la palabra de Dios, ¿por qué se predica? Incluso uno arriesgándose. Lo hace por Jesucristo. Porque uno no es moneda de oro para caerle bien ¿a quién? A todos. No es moneda de oro. A algunos le vamos a caer mal. A algunos le vamos a caer pesaditos, gorditos. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Porque cuando comenzamos a predicar según este pecado, ese tipo de personas ya no les va a gustar qué es lo que se está predicando. Cuando se predica en contra de los borrachos se molestan. Cuando se predica en contra de los homosexuales ¿cómo se ponen? Bravo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ellos son los que tienen el poder ahorita en este mundo. Y son astutos, dice la palabra de Dios. Son hábiles, porque se han metido en la iglesia. Y quieren introducir esas doctrinas dañinas, ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y a mí me da tristeza cuando una mamá dice, ay, es que mi hijo nació así. ¿Qué puedo hacer yo? Predíquele la palabra de Dios. Porque él no nació, o nace hombre, o nace, pero nunca se nace de ese tipo. Nunca se nace. Los demás van corrompiendo y van dañando ¿a quién? A las demás personas. Y entonces, como ellos tienen el poder, o sea, incluso por las redes sociales, si usted dice no sé cuántas veces la palabra homosexual, de una vez lo tachan a usted de internet. Eso significa que ellos tienen ¿qué? Eso significa eso, ahí no hay otra cosa más implícita. Eso significa de que ellos tienen el poder y si ellos no quieren que se predique sobre eso, hacen como Herodes, vamos a quitarlo de aquí para que la gente no escuche que eso es algo malo, porque nosotros queremos es que la gente crea que eso es algo bueno, que lo bueno sea, ¿cómo es? Que lo malo sea bueno y que lo bueno sea malo. Por eso ustedes tienen que educar a sus hijos, a hablarles y enseñarles de la palabra de Dios, porque los de este mundo, dice el Señor, son hábiles, son personas que se las estudian para presentarle a sus hijos esas cosas malas y ellos puedan ver como algo natural, que no lo es, las cosas malas, o como algo bueno las cosas malas. Y lo están haciendo.
y en algunos lugares lo están logrando. Pero eso significa de que, como dice Pablo, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos cada día. Hoy el Señor nos manda a nosotros a que hay que predicar, tanto el sacerdote como los fieles tienen que predicar la palabra de Dios, dar a conocer, dirá la carta del apóstol San Pablo a los romanos, dar a conocer verdaderamente el evangelio de Dios, de Cristo. Y ustedes saben cómo es Jesucristo. Jesucristo es una persona radical. Él es radical. ¿Por qué es radical? Porque Él enseña con toda verdad y Él cree y está disponible que eso es lo que nosotros debemos predicar, la verdad. E incluso nos enseña a nosotros a dar la vida. Por eso la palabra de Dios en nuestra vida significa de que debemos convertirnos. Cuando yo escucho la palabra de Dios y siento que esa palabra me está tocando y que no me gusta lo que me están diciendo, porque a lo mejor yo estoy cayendo en el pecado, pues significa de que no debo ponerme en contra de la palabra de Dios, sino al contrario, debo mirar, revisar mi vida, reflexionar y pensar qué es lo que tengo que cambiar. Eso se llama conversión. Pensar en qué es lo que tengo que cambiar. No vivir como un pagano, sino vivir auténticamente como un hombre cristiano. A eso nos llama entonces la palabra de Dios. No nos llama a apoyar el pecado, sino nos llama a salir de él para vivir en la gracia de Dios. Ojalá nosotros cada día reconozcamos plenamente a Jesucristo en su palabra, en la Eucaristía y en la oración, para que así podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, te pedimos que ilumines bondadoso a tu iglesia para que tu rebaño se acreciente en todo el mundo y sus pastores, guiados por ti, te agraden con tus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San León, Papa, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa y la instruye con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él
Dios que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras estaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédenos que, participando de un mismo sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús. Ayúdanos a preparar la venida de su reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen y con los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dijo Pedro a Jesús: ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu iglesia, alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.